Imagina que estás perdido en el caluroso desierto occidental de Egipto, sediento y muriendo, y de repente algo verde aparece en el horizonte. Un oasis del tamaño de un país. Un oasis que se supone que no debería estar allí, porque tu mapa de 2023 muestra que esta área es un desierto árido que se extiende por 200 kilómetros en cada dirección. Eso es exactamente lo que Egipto está construyendo actualmente al suroeste del Cairo, un río como ningún otro en el mundo. El proyecto es de proporciones épicas y se llevará a cabo en varias fases. La primera está programada para completarse a más tardar en 2025 y convertirá casi 6.000 kilómetros cuadrados de desierto en una gigantesca gigafinca. Eso abarca cientos de kilómetros de nuevas carreteras, áreas residenciales, 2 estaciones de energía, la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo y el río artificial más largo. La segunda fase se completará a más tardar en 2030 y duplicará el tamaño del área recuperada, elevándola a 12.000 kilómetros cuadrados. Tenga en cuenta que decimos recuperada porque la tierra es fértil y solo necesita agua, agricultura sostenible y cuidado para florecer. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Egipto está gastando miles de millones de dólares en este proyecto mientras ya tienen la inmensa y magnífica infraestructura? Río Nilo, ¿y cómo están logrando ya este impresionante megaproyecto en 3 años en lugar de 10? Egipto tiene un problema muy serio y mortal. Simplemente no posee suficiente agua para sostener su población en explosión que alcanzará los 115 millones de personas en 2024, ni puede mantener el 16% de su tierra fértil. De hecho, en los últimos años se ha visto obligado a imponer racionamiento de agua e incluso transportar agua en camiones a muchas ciudades y aldeas remotas. Según las Naciones Unidas, Egipto tiene uno de los peores déficits de agua en África y podría quedarse sin agua utilizable para 2025. Uno de los factores que está magnificando este problema es Etiopía, que construyó cerca de su frontera con Sudán. La presa del Renacimiento, que está estrangulando el río Nilo Azul y reduciendo el flujo hacia Sudán y, en una medida mucho mayor, hacia Egipto. Etiopía no construyó la presa por escasez de agua, sino porque necesitaban generar electricidad. Esta enorme presa es una amenaza tan seria para la seguridad hídrica de Egipto que casi desencadenó una guerra entre los dos países. Incluso la ubicación de la presa, justo en la frontera, es una amenaza seria para Sudán y pues Egipto, porque si colapsara, causaría estragos en estos dos países, mientras que Etiopía experimentaría muy poco o ningún daño. De hecho, una de las razones por las que Egipto está construyendo el nuevo proyecto Delta es para mitigar cualquier posible catástrofe si la presa del Renacimiento colapsara. Debido a que el proyecto está conectado al río Nilo a través de compuertas y túneles, absorbería cualquier aumento repentino y severo en los niveles del río Nilo antes de que llegue a las partes del norte del país, donde vive la mayoría de los egipcios. Lugares como el área metropolitana del Cairo, que tiene una población de 22.2 millones de personas. Egipto también está sufriendo por el cambio climático y el aumento de la desertificación. Aunque hasta un 20% del país es cultivable, solo se utiliza un 5% debido a la falta de agua y al alto estrés sobre los recursos hídricos. Hoy en día, el país es el mayor importador de trigo del mundo, el segundo mayor importador de maíz amarillo y el quinto mayor importador de aceite de cocina. También importa el 100% de sus necesidades de lentejas, el 80% de los frijoles y el 32% del azúcar. Estas cifras significan una catástrofe porque, en realidad, Egipto debería estar exportando todos estos productos. El sector agrícola de Egipto también es muy importante, ya que contribuye al Producto Interno Bruto del país en un 14%, representando el 28% de las oportunidades de empleo y el 55% del empleo en el campo. Millones de familias egipcias, que representan cerca de 40 millones de personas, dependen de la agricultura, la ganadería, la agricultura y las industrias alimentarias, su fuente de ingresos.
Esto hace que el nuevo proyecto Delta sea importante, ya que ayudará a 5 millones de familias a mantener una fuente de ingresos. También se espera que más de 20,000 nuevos graduados trabajen full-time en el mantenimiento de las instalaciones, como estaciones de energía, infraestructura de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y otros trabajos de ingeniería y administrativos. El nuevo proyecto Delta no tiene como objetivo utilizar el agua del río Nilo para irrigación. Están pensando a futuro y confiando en el reciclaje de aguas residuales residenciales, comerciales y agrícolas en una nueva instalación en construcción llamada Planta de Tratamiento de Agua Al-Hammam, que está destinada a suministrar hasta 7.5 millones de metros cúbicos de agua para el proyecto por día, con el resto del agua necesaria proveniente de otras 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad 6 de octubre, cerca de Giza, además de reservorios subterráneos. No se construirán plantas de desalinización de agua de mar para el proyecto debido al alto costo. La conexión del proyecto con el río Nilo es solo para emergencias, y como dijimos antes, es una medida de seguridad. En caso de que ocurra algo malo con la presa del Renacimiento etíope que puede inundar grandes extensiones de Egipto a menos que el agua se desvíe a otro lugar. Tenga en cuenta que el río artificial de 114 kilómetros de largo, que se espera proporcione aproximadamente 10 millones de metros cúbicos de agua por día, está en tierra, más alto que el río Nilo, lo que significa que no puede alimentar el flujo a menos que los niveles de agua del Nilo suban unos pocos metros, lo que llevaría a abrir grandes compuertas de emergencia para absorber el exceso de agua. Uno podría pensar que un proyecto así fue planeado en meses o un par de años como máximo. Sin embargo, ha estado en planificación desde 2006 porque la cantidad de investigación involucrada fue bastante monstruosa. Después de todo, estamos hablando de una enorme área que albergará a millones de personas, estaciones de energía, cientos de fábricas de alimentos, áreas comerciales y extensas franjas colosales de tierras de cultivo. Y todo depende de una fuente de agua constante y segura para mantenerse vivo en una región donde el agua es extremadamente escasa. Por lo que podemos decir, el proyecto parece estar bien encaminado hacia su finalización, a tiempo y dentro del presupuesto. El proyecto está ubicado en el área del Eje de Bau, que era prácticamente un mero desierto antes de que comenzara el proyecto, con solo una carretera principal corriendo paralela a él. Afortunadamente, esta carretera conduce al aeropuerto de Alejandría en el norte y al aeropuerto internacional de El Cairo. Una de las áreas más emocionantes del proyecto es el río artificial de 114 kilómetros de largo, considerado el más largo del mundo. Tiene un ancho promedio de unos 70 metros o más. En realidad, este río tiene 170 kilómetros de largo, ya que estará conectado a un nuevo canal, desde el antiguo Dilat, que alimenta la planta de tratamiento de aguas residuales de Al-Hammam, que a su vez alimentará el nuevo río artificial con agua fresca. Este asombroso río artificial, que también se llama Río Al-Hammam, consta de 148 kilómetros de canales abiertos hechos de concreto, 22 kilómetros de tuberías subterráneas con un diámetro de hasta 3 metros, 15 estaciones de bombeo porque algunas áreas son más altas que otras, 39 puentes para coches y para peatones sobre el río principal y desvíos abiertos y embalses artificiales a nivel del suelo. En cuanto a la planta de aguas residuales de usos múltiples, Al-Hammam es la planta de tratamiento triple más grande del mundo para aguas residuales agrícolas. Consiste en 3 unidades de tratamiento, cada una de las cuales produce 2.5 millones de metros cúbicos de agua tratada por día. Los embalses subterráneos, que también contribuirán al proyecto, son de proporciones épicas. Han descubierto un mar de agua subterránea bajo el desierto occidental de Egipto. Este colosal embalse subterráneo tiene más de 2.000 metros de profundidad, pero alimenta otros embalses más superficiales que están entre 100 y 400 metros de profundidad, con un grosor que varía de 120 a 900 metros. Esto significa que habrá más de 100 pozos disponibles para proporcionar hasta 2.5 millones de metros cúbicos de agua subterránea fresca para el proyecto. También se están construyendo varias fábricas para la producción de alimentos.
Esperamos que Egipto regrese a su antigua gloria y se convierta en un exportador neto de alimentos, productos básicos y comestibles. Varias corporaciones multinacionales de China y otros lugares ya están aprovechando el proyecto para obtener ganancias y expansión futuras. Un proyecto así probablemente costaría 50.000 millones en un lugar como América o Europa. Sin embargo, Egipto ha logrado encontrar métodos eficientes y sostenibles para hacerlo realidad, a una fracción de ese costo, y por supuesto, los salarios y materiales en Egipto son mucho más baratos, lo que explica el presupuesto de 5.2 mil millones de dólares. Gracias por vernos y por favor denle like, compartan, suscríbanse, déjenos un comentario en la sección de comentarios y no olviden presionar el icono de la campana. Y nos vemos en el próximo video.